Que Dios les bendiga, jóvenes, hermanos, en esta hora. Es para mí un privilegio compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de los medios que pues el día de hoy pueden ser utilizados en esta pandemia. Deseo que pues todos estén bien, que todos estén con la gracia de Dios en sus hogares, en sus corazones, en sus vidas, y que a pesar de las pruebas, las dificultades, sigamos tomados de la mano de Dios, que es lo más importante. Sabemos que en la vida pasamos diferentes pruebas, pero si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que estar firmes en ello. Y sin más preámbulo, hermanos, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia. Dice que es un joven con el corazón perfecto, como ya por título la guía que estamos llevando los días sábados, los jóvenes. Y el personaje del día de hoy es Sansón. Dice que Sansón es el joven que aprovecha la última oportunidad. Vamos a ver en la Biblia el texto que vamos a dar lectura el día de hoy. Es Jueces 16, del 27 al 30. Les invito a que lo busquen en este momento y que le demos lectura a la palabra de Dios, que dice así: Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas que en medio, sobre las que estaba descansada la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Vamos a ver esta historia de Sansón y entender un poquito sobre la vida de este personaje. Dice que nació por un milagro del Dios omnipotente, pues su madre era estéril. Su padre, de nombre Manoa, pertenecía a la tribu de Dan, cuyo territorio estaba dominado por los filisteos, enemigos de Israel. Por 4 décadas los hebreos sufrieron la opresión por parte de sus vecinos. Jehová los había entregado en manos de sus invasores por causa de la maldad que predominó en el pueblo. Dice que la mujer era estéril. La mujer que es mamá de Sansón no viene en la Biblia especificado el nombre, solo dice que es la mujer de Manoa. Dice que esa mujer era estéril y fue visitada por un ángel de Jehová, quien le anunció la buena nueva del plan divino para la felicidad de la familia. Un hijo especial vendría, sería consagrado con voto de nazareo desde su nacimiento hasta la muerte, y dotado por Dios con poderes sobrenaturales para salvar a la nación de la opresión filistea. No solo Dios iba a bendecir a esta familia, a esta pareja con un hijo, sino qué maravilla que este hijo iba a venir con poderes sobrenaturales, que iba a ser ungido por Dios, que iba a ser alguien preciado, alguien importante. Pero a veces Dios da ese privilegio, ¿no? de tener como cierta bendición de Él, cierta gracia de Él, pero con eso conlleva una cierta responsabilidad que vamos a ver en esta lección, que es lo que Sansón y la familia tenía que hacer. Hoy sí que por gracia de lo que venía, ¿no? De los poderes que iba a tener este personaje. Dice que pues el hijo iba a ser especial, vendría consagrado, pero que tendría que tener cuidados específicos. Se aplicarían en la educación del niño.
A partir del embarazo, la madre seguiría una dieta en la cual se abstendría de todo derivado de la vid, de sidra, de elementos prohibidos para los santificados por el juramento. Él también continuaría con su disciplina alimentaria, además de que su cabello no se cortaría jamás. Dice que cuando ella vio esta visión del ángel y con todo lo que iba a hacer el hijo, corrió la mujer a contarle la experiencia a su esposo, y él quiso confirmar la noticia y pedir asesoría e instrucciones específicas sobre la crianza del niño. Así que oró a Dios para que mandara al mismo varón de la revelación. Se le concedió la petición y el mensajero divino volvió a manifestarse a la dama mientras estaba en el campo. Ella fue prontamente con su cónyuge y él acudió al lugar de la aparición. Ofreció a Manoah una comida al enviado del cielo, quien con el báculo la consumió. Entonces la pareja se percató de que era el ángel de Jehová. El hombre pensó que morirían, pero ella dedujo que de la buena voluntad del Señor se había demostrado en la aceptación del holocausto y en la declaración del propósito de salvar a Israel a través del Nazareo anunciado. Dice que al tiempo indicado, este niño nació. Creció con todos los ciudadanos, el cariño de sus padres, la bendición de Dios, y a través de él comenzó el Espíritu de Jehová a manifestarse a favor de su pueblo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Las experiencias con el poder divino aumentaban en la vida del Nazareo, en la vida de Sansón. Dice, una vivencia tras otra conformaban la presencia del Omnipotente sobre él. O sea, no había duda de que Dios estaba con este pequeño y con la familia. Y además de eso, tenía la fuerza descomunal que evidenciaba sobre lo sobrenatural de su misión y el respaldo de la gracia del Eterno, de la cual gozaba en cada situación. Dice la palabra que no había duda de que Dios estaba en la vida de este Nazareo, en la vida de Sansón. Sin embargo, con el paso de los años, este personaje pareció olvidar sus deberes como Nazareo, y que el Espíritu del Señor debía ser su guía en todo, que eran una de las recomendaciones que Dios había dado al nacer o al dar vida a este personaje. Se olvidó, se dejó llevar por sus pasiones y tomó decisiones que chocaban con el propósito de Dios para su vida. Yo leía esto y decía, no necesariamente tenemos nosotros como jóvenes tener un superpoder como el de Sansón que lo traía con él en su cabello. No necesariamente tenemos que tener un superpoder para poder hoy sí que llevar ese mandamiento de Dios en nuestra vida, lo que la Biblia dice, lo que la palabra nos menciona que debemos hacer, que debemos seguir, que Dios siempre sea nuestra guía, que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Yo leía eso y decía, creo que con el hecho de tener vida, de tener ese privilegio de haber conocido la palabra de Dios y estar en este mundo, es nuestro deber cumplir con ciertas recomendaciones, con ciertos mandamientos de Dios y no olvidarlos, porque Sansón ya era privilegiado. Sansón traía un propósito como cada uno de nosotros, pero él dice que se olvidó, dio prioridad a otras cosas, se dejó llevar por las pasiones. A veces nosotros nos dejamos llevar por cosas del mundo, nos dejamos llevar por cosas que a veces son bastante atraídas como seres humanos, y nos olvidamos por quién estamos aquí el día de hoy. Pero vamos a ver las consecuencias que trae a su vida de Sansón por olvidarse de ello. Vamos a ver las malas elecciones que Sansón hace y sus consecuencias. Dice que el muchacho se volvió enamoradizo. Su debilidad fueron las mujeres. Siempre fueron las mujeres. Ya cada quien va a pensar cuál es su debilidad en su vida, ¿no? En este caso, Sansón eran las mujeres. Dice que por ellas arriesgaba la vida,
ponía en peligro su misión, sacrificaba su consagración y desperdiciaba su unción. Su corazón se inclinaba por las filisteas, aborrecía a los hombres del pueblo que humillaba a los hebreos, pero le atraían las doncellas de la raza enemiga. Dice que Sansón, además de tener esa atracción por ellas, cuando él era joven, deja su pueblo para visitar las ciudades filisteas, donde se enamora de una mujer de la ciudad de Timat, con quien decide contraer matrimonio a pesar de la oposición de sus padres. Ellos preferían a una joven israelita. Ellos estaban en contra de esa decisión. Pero pues Sansón no hizo caso a sus padres. Ellos insistían en que tomara a una mujer de su misma sangre, pero él no los escuchó. Obtuvo lo que quiso, aunque luego lo traicionaron sus suegros. Entregaron a su esposa a otro varón al cual Sansón había brindado su amistad. Dice que él iba de camino a casa de su prometida, cuando un león joven salió al encuentro de Sansón con fiero ataque y rugido estremecedor. Pero el muchacho hebreo peleó con la bestia y lo despedazó como si se tratara de un cabrito. La potencia para esta hazaña fue el resultado del descenso del Espíritu de Jehová sobre él. Él no debía haber hecho esa acción con el animal, pero pues estaba fuera de los planes de Dios. Dice que cuando él iba a la boda, observa entre los huesos del león un enjambre de abejas con miel, la cual prueba y luego ofrece a su padre, sin haberles dicho los detalles. Él también ofrece a sus papás de lo que él había visto, de lo que él había encontrado en ese cadáver. Dice que este joven también tenía ese temor de Dios, pero se encontraba con esas situaciones y no era sincero con sus padres, porque sabía que ellos iban a recriminarlo por tener contacto con un animal muerto, lo cual contaminaba su vida y quebrantaba su voto de nazareo. Pero él, además de esto, él disfrutaba de la vida social como cualquier mundano, tenía excelente creatividad para convivir con ellos. Los chistes y las adivinanzas le fluían muy bien y podía relacionarse fácilmente con hebreos y filisteos. Era temerario, no medía el peligro, entraba a casas y los pueblos de sus enemigos sin problemas, bebía y comía con ellos. Así era Sansón cuando él era joven. Él olvida la promesa de Dios, todas las instrucciones que él tenía que acatarse. Pero dice que cuando Sansón encuentra y se enamora de esta mujer, de Timat, dice que él organiza una boda, y en el camino hacia la boda, él observa los huesos de león, un enjambre de abejas con miel, la cual prueba, y en la fiesta que él organizaba, como él era muy bueno con los chistes, con las adivinanzas, a él se le ocurre y propone a 30 mozos filisteos un acertijo, que si lo resuelven les daría 30 piezas de lino fino y a otros tantos vestidos. Si ellos no lo adivinaban, ellos le harían el mismo regalo a Sansón. Tenían los 7 días para adivinar esta adivinanza, 7 días que eran los días que duraba la fiesta. El acertijo es el siguiente. Decía el acertijo: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. El enigma era una referencia del león que había matado y la miel que de él salió. Como estaba solo Sansón y él estaba solo presente, los 30 mozos no podían obtener respuesta durante 3 días. Dice que al 4.º día se dirigen a la mujer de Sansón y la amenazan con prenderle fuego a ella y a la casa de su padre si no descubren la solución. Entonces ella no le queda más que rogarle a Sansón para que él le diera la respuesta. Él le llora y él pues decide contarle la respuesta a su esposa.
Después de esto ella se los cuenta a los mozos y pues Sansón pierde ante este acertijo y pues los mozos responden que hay más dulce que la miel, que hay más fuerte que el león. Ellos adivinan. Entonces Sansón se da cuenta que su esposa la había traicionado y pues estaba muy molesto. Pues ahí empezamos a ver las consecuencias que llega a tener Sansón a su vida. Después del enojo que él tenía con su esposa, él corre de regreso a su casa y deja de ver a su esposa. Pero debido a esto, la esposa de él fue entregada a otro. Él sin saber regresa como si nada hubiera pasado. Dice que lleva un presente a la casa de su esposa, lleva un cabrito para su amada, para tener sexo con ella, pero el padre de la muchacha no lo dejó. Él se justifica con el hecho de que entendió la ausencia de Sansón como un desprecio a su hija, por lo que la desposó de nuevo. Le ofreció a una doncella menor y más hermosa, pero la ira ya se había desatado en Nazareo. Dice que debido a esto, él se enoja y es otra de las consecuencias de las malas elecciones de Sansón, porque él desata su ira, desata su enojo y da rienda suelta. Dice que debido a este enojo, Sansón causó una tremenda masacre entre los filisteos, ya que él capturó a 300 zorras. Dice que las ató por la cola, en parejas, y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Dice Jueces 15:7, pero Sansón les dijo, puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. La venganza se apropia de la vida de Sansón. Y pues como les mencionaba, él causa una tremenda masacre entre los filisteos. Después de esto, él se va a vivir en una cueva, pero los filisteos no habían terminado. Ellos también querían vengarse. Fueron hasta Judá a buscar a Sansón. Los israelitas se asustaron, pues no querían una guerra con los filisteos. 3,000 israelitas fueron a la cueva donde estaba Sansón para prenderle. Lo ataron y lo entregaron a los filisteos. Sansón se rinde y él permite que sus enemigos lo sujeten. Y cuando iniciaba la fiesta de victoria, el Espíritu de Jehová vino sobre el muchacho, y las cuerdas nuevas se volvieron como simples hilos, y se rompieron cayendo de sus manos. La quijada de un asno muerto que encontró en el camino le sirvió como arma para aniquilar a golpes a 1,000 hombres. Lo que consideraban inicialmente un triunfo se convirtió para los opresores en una colosal derrota. Dios tenía misericordia con Sansón y a pesar de sus errores, él seguía manifestándose en su vida. Él le da esa fuerza, le da ese privilegio y obtiene esa victoria. Sansón obtiene esta victoria. Sansón ora a Dios y provee. Dice que este es un buen recordatorio para la humanidad. Es un buen recordatorio de la humanidad de Sansón y de su dependencia de Dios, que por su gracia, por la gracia de Dios, él seguía vivo. A pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de sus malas decisiones, Dios estaba con Sansón. Dios no lo abandonaba, como no nos abandona a nosotros a pesar de nuestras malas decisiones. Joven, si tú estás pasando por algún problema porque has actuado de una forma incorrecta, de una forma que a Dios no le agrada, estamos a tiempo de doblar nuestras rodillas, de pedirle a Dios con todo nuestro corazón que Él nos perdone. Él está con nosotros y Él puede perdonar cada una de las cosas que hayamos hecho mal, si se lo pedimos con todo nuestro corazón. Sansón, a pesar de ver las consecuencias de sus acciones, su debilidad ante las mujeres era muy fuerte, sobre todo por las paganas, como les decía, y él como líder y juez del pueblo de Israel necesitaba ser prudente y sabio en sus decisiones, pero infelizmente no era así. Cada vez vemos cómo él se dejaba llevar por los deseos de la carne
y la pasión de los ojos, lo cual no viene de Dios. Él se dejaba llevar y eso no provenía de Dios. Pero aún así Dios le daba fuerzas para vencer a los enemigos del pueblo de Israel. La guía menciona que en una visita al pueblo de Gaza, Sansón vio a una prostituta que le agradó y decidió pasar la noche con ella. La noticia se esparció por el pueblo. Así le rodearon la casa donde él estaba, porque los enemigos que él tenía pues lo odiaban y veían una oportunidad para poder vengarse de él. Y ellos pensaron en atraparlo para matarlo al amanecer y que por fin lograrían acabar con el Sansón, por fin podrían ellos vencer a Sansón. Dice que las puertas de la ciudad quedaban cerradas por la noche y el pueblo confiaba que Sansón no lograría escapar, pero él no esperó hasta el amanecer. Se levantó a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad, que debía pesar muchísimo, junto con sus postes y sus cerrojos, y llevó todo hasta la cima de un monte. Y Sansón convirtió ese momento en un espectáculo para enfatizar su gran fuerza. A pesar del error que él estaba cometiendo, vemos que Dios estaba ahí con él. Esta es otra de las malas decisiones que él toma, pero él sale victorioso nuevamente. De nuevo Sansón dice que se enamora de una mujer pagana. Esta mujer se llamaba Dalila. Los filisteos sabían muy bien que su debilidad de Sansón eran las mujeres, y los jefes del pueblo fueron donde estaba ella con una propuesta, y le dijeron que lo sedujera para que le revelara el secreto de su tremenda fuerza y así lo pudieran vencer. A ella le proponían 1,100 monedas de plata a cambio de que ella pudiera revelarles ese secreto. Dice Jueces 16:5: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Dalila, en cuanto escuchó esto, se puso manos a la obra. Por varios días presionó a Sansón preguntándole cuál era el secreto de su fuerza y cómo lo podían atar. Él se dio cuenta de que Dalila tramaba algo y le dio 3 respuestas distintas, y las 3 veces ella avisó a los filisteos, quienes vinieron a la habitación y ataron a Sansón de acuerdo a lo que él había dicho, pero él logró desatarse las 3 veces. Había sido lógico que Sansón regresara a su casa y dejara a Dalila al darse cuenta de que ella estaba siendo cómplice con los filisteos, pero no, permanecía con ella. Así de fuerte era el poder del deseo carnal que sentía por ella. A veces nosotros somos necios, somos tercos, y a veces vemos las cosas pasando sobre nuestros ojos, pero no la entendemos y persistimos en nuestras decisiones. Puede ser que Sansón pensara que podía seguir desobedeciendo a Dios y luego salirse del lío, que Dios al final le solucionara sus problemas y lo librara y él pudiera tener victoria, pero esta vez fue diferente. Dice que por 4ª vez Dalila le rogó, le dijo que si lo amaba, que si confiaba en ella, le revelara su secreto. Ya van 3 veces que te burlas de mí, le dijo ella, y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Dice que Sansón estaba tan harto de la insistencia de Dalila que le reveló la verdad. Nunca le habían cortado el cabello porque era nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él le decía que si le afeitaban la cabeza perdería su fuerza. Eso lo podemos encontrar en Jueces 16:17. Dice que ella supo que esta vez él sí le había contado la verdad. Dalila avisó a los filisteos y pues por fin la fuente donde provenía la fuerza de Sansón había sido revelada. Dice que Dalila lo invitó a descansar en sus rodillas hasta quedarse dormido, y mientras él lo acariciaba, un hombre entró a escondidas y le cortó su cabello. Cuando ella le avisó que venían los filisteos a atacarlo, Sansón pensó que lograría librarse como antes. Qué tristeza más grande
Sansón se había acostumbrado tanto a vivir como le placía, ignorando la voz de Dios, que ni siquiera se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta en qué momento Dios ha dejado que tomemos nuestras propias decisiones y que nosotros afrontemos nuestras consecuencias. Es muy triste esperar ese momento, joven. Por eso en esta hora reflexionemos la vida de Sansón, reflexionemos nuestra vida. Veamos si las decisiones que estamos tomando, si el rumbo de nuestra vida está siendo guiada por Dios, si nuestros pasos están siendo guiados por Dios. Si no es momento, joven, de que nos arrepintamos. Es momento, joven, de que busquemos la gracia de Dios en este momento y que volvamos nuevamente a sus caminos. Debido a todo esto que está pasando, hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado de tener nuestros servicios como generalmente lo teníamos, pero creo que no es excusa para poder buscar a Dios. Yo deseo con todo mi corazón desde sus hogares estén buscando, estén orando. Hemos estado promocionando, hemos estado incitando a los jóvenes a que ayunen, a que oren, a que escuchen estos mensajes que cada sábado se ha hecho. Y bueno, jóvenes, recordando y regresando a la historia de Sansón, dice que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en la cárcel. Ahora Sansón era su esclavo. Lo habían logrado. Sansón no volvería a humillarles. Pero el cabello de Sansón comenzó a crecer tan pronto se lo cortaron. Dice Jueces 16:22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que él fue rapado. Los príncipes de los filisteos decidieron dar una gran fiesta en gratitud a su Dios por haberles entregado a Sansón. Habían miles de personas y sacaron a Sansón como diversión para burlarse de él. Sansón pidió que lo colocaran en medio de las columnas que sostenían el edificio y rogó a Dios que le permitiera vengarse de los filisteos. Él elevó un clamor que le brotó del alma. Ya no mostraba soberbia, sino absoluta sensación de impotencia. Ahora tenía conciencia de que la fuerza solo le podía provenir del cielo, que única y exclusivamente de Jehová le era otorgado el poder. Imploró por un final, por una última oportunidad, para que le fuera regresada la energía sobrenatural y que por última ocasión, con humildad, pidió que se le permitiera desquitarse de quienes lo habían dejado ciego. Dios le escuchó y Sansón se apoyó contra las dos columnas centrales y gritó: «Muera yo junto con los filisteos». Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron mucho más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Esta cita lo podemos encontrar en Jueces 16:30. Dice que en sus últimos minutos de vida Sansón recibió una vez más la fuerza sobrenatural de parte de Dios. Por fin pudo cumplir con el propósito para el cual Dios lo había escogido, tal como el ángel del Señor le anunció a su mamá antes de él nacer: comenzar a librar a Israel del poder de los filisteos. Pero es una pena que durante su vida no se enfocara más en vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Joven, como a Sansón corresponde cumplir una misión en esta vida. No somos producto al azar o por un incidente. Dios tiene un propósito con nosotros. Él es el único que puede orientar nuestra vida. Nacimos en un lugar que Dios determinó, en un hogar en donde Dios decidió que estuviéramos, y en donde estás tú, en donde estoy yo, tenemos un propósito. Y busquemos a Dios para que Él nos ilumine, para que nosotros podamos entender antes de que sea muy tarde. Sansón entendió muy tarde.
y tuvo que morir. Cumplió el propósito de Dios y al final murió. Hubiera sido muy diferente si él hubiera entendido desde un principio en vida y hubiera podido él seguir los mandamientos de Dios, pero no fue así. Por eso dice que él aprovecha la última oportunidad y cumple el propósito con una gran consecuencia. Es posible que estemos enfrentando crisis desalentadoras. Hemos estado viviendo unos meses muy diferentes. Hemos estado viviendo unos meses complicados, quizá para algunos más, quizá para algunos menos. Debemos de tener en cuenta que Dios es el único que nos puede sostener. Pongamos nuestra vida en sus manos, tengamos fe, que con Él vamos a vencer toda adversidad, que poseemos, que Dios nos ha dado la capacidad para superar cualquier obstáculo si estamos tomados de las manos de Él. Seamos positivos, valoremos cada una de las bendiciones en nuestra vida. A veces nosotros nos centramos en las cosas que no tenemos, en los problemas, en las dificultades, y no vemos todo lo que Dios nos da, todas las bendiciones. Es momento de recordar, de valorar cada una de las bendiciones de Dios, y que cualquier problema que tú estés pasando, joven, en este momento tan difícil que está viviendo el mundo, no olvides que Dios está contigo, que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a abandonar, que si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, Él va a ser con nosotros. Depositemos nuestra vida, nuestras decisiones, y no esperemos que tengamos que tomar una decisión final. Estamos a tiempo, estás a tiempo. Y en este momento te invito, joven, hermano, que estés escuchando este mensaje, esta palabra, que cierres tus ojos y que elevemos una oración a Dios, que agradezcamos por cada una de sus misericordias, porque hasta el día de hoy ha sido con nosotros, porque hasta el día de hoy estamos de pie a pesar de tantos problemas, de tanta enfermedad, de tantas pérdidas que hemos sufrido. Dios está con nosotros. Dios está ahí, joven, no te olvides de Él. No nos olvidemos que la única fuerza proviene del cielo. No lo vamos a poder encontrar en este mundo. No lo podemos encontrar en ninguna pasión, en ninguna vanidad, en nada del mundo. A veces nos podemos confundir, nos dejamos llevar, nos olvidamos que Dios es el único que nos da fuerzas. De Dios proviene todas las cosas, joven. No olvidemos eso. Pido en esta hora por tu vida, por la vida de tu familia, por tu hogar, que tú seas usado por Dios, que tú seas ungido por Dios, que Él tiene un propósito en tu vida, que tú estás en ese lugar con un propósito, joven. Quizá a veces no lo entendemos, pero pido a Dios que sea con nosotros, con cada uno de ustedes, y que pronto podamos estar nuevamente en su casa. Depositemos nuestra vida en Él, en sus manos. No tengamos temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Cualquier problema que tú estés pasando, joven, en este momento, deposítalo en las manos de Dios. Que Dios sea el único que dirija nuestra vida, que nos dé fuerza desde lo alto, que bendiga a tu familia, que bendiga cada entrada, cada salida. Que vivamos la vida con un propósito. A veces el tiempo pasa demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Aprovechemos cada día, cada momento. Busquemos la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo quede con cada uno de ustedes.
Y espero de todo corazón que sea de bendición para su vida, que podamos entender esta palabra. Y que puedas depositar esa confianza en Dios, buscar ese propósito. Que Dios te bendiga joven, que Dios te bendiga hermano en esta hora y esperamos verles pronto.